Mis amados hermanos, espero que estén felices y contentos como vivimos nosotros, que estén gozando de este hermoso día y que se preparen para acompañarnos en este servicio tan bonito. Saludamos a todos los hermanos en Cristo que nos siguen desde tantos lugares. Oramos por los hermanos que están enfermos y sabemos que el Señor los tiene cogidos de su mano y los va a sacar adelante. Y hoy te pregunto, ¿eres una persona orgullosa? La Biblia dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. En otra versión dice, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. En casi todo lugar donde vayamos, nos encontramos con personas orgullosas, altivas y soberbias. Estas tres palabras se describen diferente, pero tienen un significado similar. Las personas que tienen esta conducta de vida actúan como si fueran superiores a todos los demás o como si todos se lo merecieran. Por regla general se consideran a sí mismos el centro de atención. A simple vista, estas personas pueden parecer grandes triunfadores, pero la realidad es que son personas fracasadas y con un alto grado de frustración. Una persona soberbia y orgullosa ligeramente expresa su superioridad sobre los demás y se exalta a sí misma con el fin de impresionar a quienes la escuchan. Pero como dijera Jesús en Mateo, refiriéndose a los fariseos, ya tienen su recompensa. Esto es una satisfacción superficial y pasajera, nada más. Después sufrirán las consecuencias de su orgullo porque cualquiera que se enaltece será humillado. Dice Lucas, la característica opuesta al orgullo y la soberbia es la humildad, y los resultados de una y otra actitud son totalmente opuestos. Conforme a lo que nos dice la Biblia, el que se humilla, el de corazón humilde, este será enaltecido, es decir, será exaltado. Así dice Lucas, el que se humilla será enaltecido. El ejemplo máximo de humildad lo dio Jesús, el cual en forma de Dios se estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Así que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En el extremo opuesto está Satanás, cuyo orgullo y soberbia, al querer ser semejante a Dios, lo llevó a la caída de los lugares celestiales. El profeta Isaías habla de ese evento en Isaías 14 y le dice al diablo, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ciertamente se cumplió lo que dice el pasaje de hoy. Antes de la caída, la altivez de espíritu. La característica del cristiano debe ser la humildad de espíritu. Si quieres imitar a Jesús y llegar a crecer espiritualmente hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, si deseamos llegar a este estado espiritual en la vida, debemos aprender a despojarnos de toda forma de soberbia, orgullo y altivez. Debemos pedir a Dios discernimiento espiritual, que nos revele cuando estamos actuando con soberbia. Muchas veces nos resulta difícil identificar en nosotros mismos una actitud de ese tipo, y más difícil aún, reconocerla y confesarla. Pero es necesario hacerlo. Es imprescindible humillarnos delante de Dios y de aquellos ante los cuales hemos actuado con orgullo, si queremos profundizar en nuestra relación con el Señor. El orgullo y la soberbia crean una barrera entre nosotros y Dios. La humildad es la que nos acerca a Él. Acércate hoy al trono de la gracia de Dios en oración. Pídale al Señor que te revele esa área en la que estás actuando con orgullo y soberbia, y reconoce una actitud como un verdadero pecado ante los ojos de Dios.
Esto es un pecado, la soberbia y el orgullo. Renuncia a ella en el nombre de Jesús y pídele al Señor que la presencia de su Espíritu Santo coloque en su lugar un espíritu de humildad. Si se siente orgulloso, pídale al Señor revelación y que le dé esa humildad para poder ser un hacedor de Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, escudriña, por favor, en lo profundo de nuestros corazones y quita de nosotras toda altivez, toda soberbia, todo orgullo que solo pueden conducir a la destrucción, Padre. Y ayúdanos a caminar en humildad para agradecerte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo. Gracias. Buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Un saludo muy cordial, muy especial para todos. Esperando que se encuentren muy bien, sobre todo confiando y gozando de la fe en Cristo Jesús, que es un privilegio tenerla, hermano. Es un privilegio porque esa fe se construye sobre la verdad que nos ha sido revelada. Entonces, si esa verdad es para nosotros, la idea es disfrutar esa verdad. Amén, pegarnos a ella. Y a propósito de eso, pues es el tema de hoy. La verdad hay que conocerla porque el Señor Jesús hizo una promesa. Conoced la verdad y la verdad os hará libre. Así que ese es el título de hoy. Conoce la verdad y sé libre. Perdón, ¿cuál verdad? ¿Quién tiene la verdad? Porque ese es un cuestionamiento en el que entramos tarde o temprano en la vida. Todos tenemos conceptos, ideas, estudios, cultura, en fin, hemos mirado puntos de vista, nos metemos, nos informamos, leemos, hemos aprendido, estudiamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces cada uno se enfoca en lo que cree y cree que esa es la verdad. Pero ¿cuál es la verdad? Entonces la verdad es la de Dios. Dios, creador de todas las cosas. Él es el que no miente, Él es el que dice la verdad, Él es Dios, no puede traicionarse a sí mismo, Él es perfecto, Él es santo, Él es puro, Él no engaña como si lo hace el enemigo de las almas. Entonces, mira qué importante es conocer la verdad, para que esa verdad nos haga libres, y es lo que vamos a tratar hoy de desarrollar para que podernos orientar en ser libres de qué y cómo. Amén. Entonces ese era el propósito hoy. El propósito hoy es llevarlos a ustedes a entender que pueden romper esquemas mentales o esas verdades que hemos formado, que se han establecido desde siempre, porque eso es lo que nos han enseñado, porque eso es lo que hemos visto, porque eso es lo que se acostumbra a hacer, o porque eso es una tradición ancestral, y en fin, y porque o la verdad es aparente con las que nos han educado. Amén. Entonces, pero en realidad, ¿cuál es la verdad? Porque hoy en día es mucho más evidente que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Entonces, imagínense, nosotros, nuestra generación, pues tuvimos una clase de formación muy diferente a la que hoy se están teniendo por parte de los jóvenes, los niños y jóvenes, que les están informando y les están enseñando cosas que, Dios mío, realmente van en contravía no solo de Dios, sino de lo que es lógico, que es por naturaleza. Amén. Entonces, el Señor Jesús, cuando vino, hizo una declaración que, si bien es muy conocida y repetida, aún por personas que no conocen la razón de esa declaración, lo hacen más como un ejercicio mental en un momento dado. Es más como enseñar o querer decir algo que es verdad, amén, pero que no se tiene el conocimiento, el contexto en el que el Señor lo dijo. Por eso hoy mi deseo es que usted, querido hermano, querido amigo, pueda comprender la realidad de esta declaración. Y me refiero a la que está en Juan capítulo 8,
versículo 32. Recuerde que le he insistido mucho. Tome nota, vaya sobre sus apuntes, lea, mire, la Biblia no es una religión, la Biblia es un manual de vida que nos dejó el Señor, que nos ha dispuesto para que nosotros podamos entender lo que es verdadero, lo que es cierto, lo que Él es su deseo para nosotros, lo que Él quiere para nosotros. Amén. Entonces Juan 8:32, Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Lo que implica esta declaración de Jesús es un nuevo entendimiento que se debe conocer. Es decir, y en otras palabras, lo que debemos hacer es escuchar algo que no sabíamos, porque lo vamos a conocer. Amén. ¿Y qué es lo que vamos a conocer? La verdad. ¿Y la verdad de quién? De Dios. Amén. Entonces eso no lo sabíamos. Por lo tanto, no lo entendemos, y que lo que conocemos puede entonces estar viciado de mentiras. Eso implica esta declaración. Conoceréis la verdad. ¿Qué quiere decir? Ustedes no la conocen. Implica que no la conocemos. Y cuando conozcan esa verdad los va a liberar. Y es lo que tenemos que entender. Y fíjense que esto no tiene nada que ver con religión. Amén. No tiene nada que ver con doctrinas, con procedimientos, sino entender, conocer a través de la inteligencia humana, llegar a ese entendimiento de lo que Dios dice, ha dicho, y de lo que Dios quiere. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender, a conocer lo que Jesús vino a enseñar, nos damos cuenta primero de las reacciones que nos puede producir su palabra. A ver, porque para muchos es una reacción de rechazo, porque eso que nos está enseñando el Señor va contra su propia verdad, que ha vivido siempre, o contra sus propias costumbres o tradiciones o cultura. Puede ocurrir también una maravillosa sorpresa. ¡Oh, qué lindo! No pasa de ser algo nuevo y hermoso, producto de un hombre humilde y sabio. Pero no hace un efecto. Amén. Fíjense que aquí no es solo escuchar, sino entenderlo, conocerlo. Conocer es saber cómo funciona. Pero en realidad, como siguen nuestras creencias, y no me refiero a lo religioso solamente, porque al estudiar la Biblia, nosotros nos damos cuenta de que trata todos los temas que nos conciernen para vivir en esta vida, en este mundo. Entonces, todo se refiere a, todo lo que nos habla el Señor se refiere a lo que ya nosotros conocemos. Y lo que conocemos no es exactamente la verdad, o puede estar viciada de mentira. Es decir, puede estar infectado, digámoslo de esa manera. Entonces la verdad de Jesús no esclaviza, sino que libera. Porque si dice que nos hará libres, pero lo que trae es libertad, no subyugación, no esclavitud, no atadura. No es como muchos suponen, que creen que la Biblia es un sistema de restricciones, de opresiones, de que tengo que cumplir con ciertos procedimientos. Más bien nos hace libre precisamente de todo aquello que nos perjudica y nos quiere destruir y nos quiere atar a una esclavitud. Porque en eso también está incluida la religión. En la religión, por ejemplo, a usted le dicen, usted tiene que hacer esto y lo otro, no sé qué, porque si no, usted está lejos. A ver si de pronto Dios tiene misericordia. La palabra de Cristo es verdad, es verdadera libertad, que es lo que no entienden las personas en primera instancia, porque la realidad, y en realidad el pecador vive en esclavitud. Entiéndase por pecador a todos en este mundo, porque todos hemos faltado. Ahora déjeme definirle un poquitico esto. ¿Qué es ser pecador? Es ejercer la práctica o caer en costumbres o tradiciones o actitudes que nos esclavizan porque nos hacen vivir de una manera diferente, que nos ataca a nosotros mismos, que nos destruye a nosotros mismos,
que crea, por ejemplo, en nosotros mismos emociones y sentimientos como amargura, como ira, como violencia, como inmoralidad, como etcétera, etcétera. Entonces, pecado es todo lo que atenta contra mí mismo, que yo lo permito. ¿Sí ve? Entonces, ¿quién no ha cometido pecado? La mentira, porque la gente cree que una mentirita piadosa, pues es mentira, quiera disfrazarlo como sea, sigue siendo una mentira. Y una mentira trae consecuencias, entonces fíjense que todo esto es pecado. Amén. Entonces, ¿qué es pecado? Lo que atenta contra mi propia integridad espiritual, contra mi propia integridad personal o emocional o física. Entonces, todos hemos pecado. Entonces, ¿quién es pecador? Todos hemos pecado. Ahora bien, Cristo libera, por ejemplo, esta verdad que pocos aceptan. Todo pecador es esclavo del pecado y del poder de Satanás. Déjenme leerle un par de escrituras. En Hechos, capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, 18. Para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, no de una religión a otra, sino de las tinieblas a la luz. ¿Qué hay en las tinieblas? Oscuridad, confusión. Apague, métase un cuarto, cierre ventanas, quite todo acceso de luz, apague bombillos, y que usted puede entender qué hay ahí, si no ve bien, si no ve con claridad. Entonces, para que pasen de esa oscuridad, de esa confusión, ¿a qué? A lo que es verdadero, porque ahí yo en la luz puedo ver todo, puedo saber cómo es. Y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Para qué? Para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí ve? Entonces, ¿la verdad cuál es? Sálganse de la confusión, sálganse del error, sálganse de todo eso que ustedes conocen y entiendan quién soy yo, métanse aquí que yo soy la luz para que ustedes puedan disfrutar de la herencia, del perdón de pecados. Porque en el fondo, hermano, todos necesitamos ser perdonados. Vamos a otra escritura, Romanos capítulo 6, versículos 17 al 18. Romanos 6, 17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, entonces, ¿qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de los que recibieron el perdón, de los que ya están entendiendo la verdad. Esos eran ¿qué? Esclavos del pecado. Ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Pasamos de un estado de esclavitud, de confusión, de atadura, de sufrimiento, a otro estado donde ya recibimos esa justicia de Dios, ese deseo de Dios. Sigo, pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces el llamado de Jesús es que a través de lo que Él enseña, entiendan en qué estado se encuentran, que necesitan dejar ese estado porque los conduce lejos de Dios y a no disfrutar las bendiciones de Dios, que es su herencia. Y eso no es la voluntad del Padre. Y cuando hablo de herencia, no estoy hablando a lo material, hermano, aunque Él se ocupa de darnos lo que necesitamos materialmente. Pero estoy hablando de la herencia, lo que vamos a recibir. Una herencia no se posee, sino que se va a disfrutar. Una herencia se recibe cuando el que la hereda expresa su voluntad. Ahora Dios ya expresó su voluntad, pero la herencia de Dios está más allá que aquí. Amén. Entonces la voluntad del Padre no es que estemos atados a esto, sino que disfrutemos lo que Él es. Jesús habla la verdad aun cuando a las personas no les parezca que estén en esa condición de pecadores. Pero además dice las consecuencias de estar así, en ese estado, y lo que les espera. Revela la razón de estar bajo el pecado y revela lo que Dios quiere en realidad para ellos. Ahora bien, otros ejemplos de esclavitud
que todavía chocan más, pues se refiere a las tradiciones religiosas de los hombres. Por ejemplo, vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 4. Ejemplos de esclavitud, porque eso es que nos quiere hacer libres, ¿amén? Gálatas 5, 1 al 4. Dice, Cristo, hago un paréntesis, Cristo no dice Jesús, dice Cristo, y cuando usted entiende, lee en la Biblia, Cristo es el que venció en la cruz, el que resucitó. Amén, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quiere decir, tú eres el que fue anunciado que venía a vencer, que venció y ahora está en los lugares celestiales, intercediendo por nosotros. Ese es Cristo. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Entonces Cristo no nos libertó para que vivamos en esclavitud. Amén. Cristo nos libertó, es lo que la gente no entiende, es lo que la gente no sabe. Por lo tanto, manténganse, un deber propio, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Ahora, claramente, Pablo, que ha sido escogido por Jesucristo mismo para que sea su mensajero, su apóstol, y que en consecuencia está bajo el poder del Espíritu Santo, porque ese fue el deseo del Señor, hablando de parte de Dios, en este caso, el proceso religioso de los judíos, de la circuncisión, como señal de pertenecer al pueblo escogido de Dios por la promesa hecha a Abraham, los somete a esclavitud religiosa ese procedimiento. Pablo en el principio era así, pero ahora ya no es así. Ustedes recibieron esa promesa, pero ahora ya no, ahora tienen una nueva promesa que se hizo en Cristo Jesús. Es lo que Pablo les está diciendo. Ahora, si esta nueva promesa es mejor, si ya el Señor pagó por usted, usted no tiene que hacer eso. Acójase a esta, porque si usted se acoge a aquella, pues entonces tiene que someterse a ella y tiene que vivir por ella. ¿Sí ve? Procesos religiosos. Usted ya no tiene que someterse a procesos religiosos. Es la gracia del Señor Jesús. Es el amor del Señor Jesús. Es acoger esa verdad solo por fe. Sálgase de todas esas tradiciones religiosas. Usted ya no tiene que hacer, sacrificios. Usted ya no tiene que hacer promesas. Usted ya no tiene que hacer pactos. Usted ya no tiene que hacer nada, sino creer en Jesús, acogerse a esa verdad y aprender a vivir y a conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Cuando usted lo conoce por medio de la palabra, no de otra manera, entonces usted hace como Él le enseña y usted comienza a ser libre de todo eso. Ya no necesita hacer eso porque ya Él lo hizo por usted. Eso se llama gracia. En otras palabras, ya no viven cuando se sujetan a esas tradiciones religiosas por esfuerzo propio, ya no viven por amor a Cristo ni por lo que hizo Cristo en la cruz. El amor de Cristo derramado por ellos ya no es para ellos, sino por sus propios procedimientos religiosos que los ata entonces a cumplir todas esas tradiciones de la ley y como consecuencia están, ¿qué? Dice Pablo, lejos de Cristo. Otro ejemplo de libertad. Conoceréis la verdad y os hará libre. Entonces otro ejemplo que produce la palabra de Dios es sobre la condenación por la culpa que produce el pecado. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Otra verdad, conózcanla, que ya no hay condenación para quienes, los que están en Cristo, con Cristo, ahí unidos a Cristo. ¿Qué es estar unido a Cristo Jesús? Aquí ya usa Cristo Jesús, el que resucitó, Jesús, Cristo, el Espíritu, el que se hizo hombre, y Jesús, el Dios hombre. Entonces, fíjense, ya no hay esclavitud, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo. ¿Sí?
¡Wow! Piense, ¿qué clase de pensamiento le produce esto? Por consiguiente, ¿qué clase de emociones le produce esto? El pecado, todos pecamos, produce condenación, produce culpa, necesidad de perdón, pensamientos vergonzosos, de temor, de inseguridad. En fin, es un sinnúmero de pensamientos que a la postre terminan minando el estado de ánimo, de salud y finalmente llevan a la persona a un autojuzgamiento y puede ser a una autocondenación o a querer él mismo ganarse una redención por su propio esfuerzo cuando ya Jesús murió por él. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad del Señor es que Jesús pagó por nuestros pecados y ya no nos serán tenidos en cuenta, sino que esto produzca una idea de que al estar exentos de condenación podemos vivir como siempre hemos vivido. Y eso es peligroso. ¿Amén? Si esta clase de pensamiento viene a mi cabeza, entonces yo, ya fui perdonado, puedo hacer lo que quiera, pues eso también me va a alejar del Señor porque entonces no estoy apreciando lo que el Señor hizo. Recuerde esto, conocemos la verdad y esa verdad nos produce libertad. Así que si usted entiende que el pecado produce esclavitud y todas las consecuencias que esto conlleva, entonces ¿para qué seguir en la práctica de esos pecados? Si usted entiende que el pecado lo aleja a usted de Dios, lo maltrata a usted mismo, lo quiere destruir, lo quiere apartar de Dios, de esa fe, de esa esperanza, entonces para eso ha recibido el Espíritu Santo, para que usted entienda y empiece a rechazar esas cosas. Pero si de pronto peca, pues abogado tenemos en Cristo Jesús. Ahora analice la siguiente escritura, por favor. Romanos, capítulo 8, versículos 9 al 10. Piense en esto, es importante meditar, pensar, escribir lo que produce el pensar en esto. Romanos 8, 9 al 10. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ese Espíritu es el Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu Santo que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Entonces fíjese, piensa en esto. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Qué es recibir el Espíritu? ¿Cómo? Por la fe en lo que Él hizo. Tiene que conocer lo que Él hizo. El significado, no de que Él murió y que qué triste y que lo que... No, ¿quién es Cristo? Léase por favor el capítulo 1 de Juan, yo insisto mucho en esto. Cristo, Jesús es quien se hizo hombre, Dios que se humilló a sí mismo, como leí así en una introducción. Dios que se despojó a sí mismo de todo, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no estimó nada que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Y en esa condición, así como la suya y la mía, en esta condición, siguió humillándose a sí mismo, siendo que obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque había un plan de redención. Porque ese era el plan de Él mismo. Nadie puede hacer esto, solo yo puedo hacerlo, pero lo voy a hacer en la manera en que ellos perdieron esa autoridad que yo les delegué con Adán. Lo voy a recuperar en cuerpo. Yo soy santo, yo no peco. El único que puede dar la vida por otro es el que no ha pecado. Cristo lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Amor a usted, a mí. Entonces, cuando usted cree en esta verdad y que Él muere y resucita, y en ese proceso de morir y ascender, Él no se queda abajo, Él resucita. Amén. Él vence ¿a quién? A Satanás, el pecado y la muerte, que son los enemigos de Dios. Satanás, el planeador, el ejecutor, el que quiere, el pecado, el arma secreta de Satanás, hacer que todos pequen. ¿Por qué? Porque la sentencia es que el que peque muere ante Dios, muere espiritualmente, o sea, es separado de Dios. Por lo tanto, recibe ¿qué? La muerte. Satanás, el pecado, la muerte. Muerte eterna quiere decir separación de Dios. No es la muerte del cuerpo, es la muerte del alma, separación de Dios. Va a vivir en tormento, lejos de Dios.
Entonces, cuando yo creo que Él lo hizo por mí, cuando yo creo que esto fue diseñado para el perdón de mis pecados, que Él sin culpa dio su vida por mí, para que yo estuviera con Dios, wow, esto es una verdad. Y esto me hace libre, entonces, porque Él dice que ya me perdonó. Y Él me se asegura de darme el Espíritu para guiarme, para llevarme. El Espíritu es el sello de Dios que garantiza que yo soy hijo de Dios. Todo esto es por fe. Entonces, tener el Espíritu de Cristo es tener la vida, es tener la verdad de Dios, es recibir la promesa de Dios mediante la fe en lo que Jesús vino a hacer dando su vida en la cruz por todos nosotros. Y tener el Espíritu garantiza que la verdad nos será revelada para que seamos libres de toda esa opresión. Esa es verdad, esa es la verdad de Dios que Él quiere que usted, yo y todos entiendan y conozcan. ¿Para qué? Para ser libres. Otro ejemplo es la libertad de las ansiedades, de las preocupaciones, del mundo. Entendemos por mundo el sistema de vida que conocemos. Perdón. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Mire la declaración. Otra vez Pablo, bajo el poder del Espíritu. Si usted quiere entender quién era Pablo, pues léase el libro de Hechos, antes llamado Saulo, amén, pero fue escogido por Dios, y cuando él entendió esto, se dedicó a esto y recibió el Espíritu, porque esa fue una misión dada por Jesucristo. Filipenses 4, 6 al 7. No se inquieten por nada. ¿Qué hacemos nosotros? Inquietarnos por todo. Pero el Señor dice, no lo hagan. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Preservar nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, lo que nos está revelando va a hacer que lo recordemos para que nosotros nos apoyemos en esa verdad y alejemos esos pensamientos que nos quieren llevar a preocuparnos, a llenarnos de ansiedad, de temores. Amén. No se inquieten por nada. La verdad de Dios nos está diciendo, nos enseña a desarrollar una relación de entendimiento y conocimiento del Padre, a quien podemos acudir para expresarnos, pero de una manera diferente, y es dando gracias. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que agradecemos porque sabemos, escuche, que Él responde conforme a su sabiduría, a su amor, a su misericordia, y no conforme necesariamente a nuestros deseos. Porque a veces nos acercamos a Dios como creyendo que Él es nuestro sirviente, nuestro genio de la lámpara, el que podemos decirle lo que tiene que hacer conforme a nuestra sabiduría, pero no vamos acudiendo a Él a decirle, Señor, como tú quieras hacer en este caso que me está oprimiendo esto, yo espero en ti, yo sé que lo mejor es que tú quieres, lo que tú quieres es lo mejor para mí, por eso te agradezco. No, nosotros vamos a decirle, Señor, mira, por favor, haz esto, lo otro, no sé qué, concédeme esto y no sé cuánto y no sé cómo, gracias, amén. Así no es la oración, lo que nos está enseñando aquí Pablo. Yo voy con reverencia, sé con quién estoy hablando. Él es Dios, creador de todo. Él es mi Padre celestial, el que hizo todo para que yo estuviera con Él, el que quiere darme lo mejor que Él tiene para mí, no lo que yo creo que es mejor para mí. Entonces creemos que nuestro Padre sabe bien qué es lo que necesitamos y esperamos confiados en su respuesta. Por eso el Señor mismo dijo también en Mateo, capítulo 7, Mateo 7, versículos 9 al 11. Mateo 7, 9 al 11. Mire tan lindo que el Señor habla de esto. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Entonces, al conocer estas verdades del Padre, cuando uno hace de estas palabras un estilo de vida de hijo a padre,
Amén. Cuando aplicamos en toda ocasión lo que Él nos enseña, entonces también su verdad espanta todo temor. Miremos Hebreos 2, 14 al 15. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Conocer la verdad nos conduce a vivir ya no centrados en nosotros mismos, puesto que entendemos y creemos que Dios se convierte en nuestro Padre proveedor, sino que miramos a los demás como el Padre nos miró cuando nosotros no lo conocíamos, con amor, misericordia, humildad, paciencia, tolerancia, paz, necesitados de Él. Mire esta otra escritura, segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, apunte estas referencias. Segunda carta a los Corintios 5, capítulo 5, versículos 17 al 19. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, otra vez una condición, si está en Cristo, estar en Cristo es mediante la fe. Recibir lo que Él me da, me cubre, me da una nueva vestidura, y Dios me mira a través de esa nueva vestidura, es Cristo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Entonces nos libera también de lo que otros piensen, digan o hagan, porque comenzamos a crear un carácter diferente formado por Dios mismo a través de su palabra, que nos permite pensar qué es lo bueno o malo, qué hacer o no hacer, qué conviene o qué no conviene, qué edifica o qué no edifica, y a actuar correctamente como actúa Dios, y no impulsados por nuestros sentimientos y emociones. Miremos esta escritura. Mateo capítulo 15, versículos 12 al 14. 15, 12 al 14. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizan al oír esto? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, le respondió. Déjenlos, son guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Solo para poner un poquito en contexto lo anterior, ¿quiénes eran los fariseos? Los sabios religiosos de la época de Jesús. Ellos sabían todo lo referente a la ley, todo lo que decían los salmos, los proverbios, los profetas, que vivían en apariencia de perfección religiosa, que delante de la gente eran impecables, pero por dentro no era su realidad. Ellos le aplicaban la verdad a los demás, pero no vivían conforme a lo que sí le exigían a los otros. Ahora, ese comportamiento no es exclusivo de los fariseos, sino de toda persona que quiere imponerse a otros. Eso lo vemos en todo, lo vemos en todas partes. Todo el mundo cree tener la razón, todo el mundo quiere enseñarle a los demás, pero ellos viven de una manera diferente. Otra escritura para ilustrar lo anterior, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, 8. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Entonces las advertencias de Dios son bastantes, y nos dice y nos enseña. Los hombres no tienen nada que enseñarle a ustedes. Es Dios mismo en su palabra. Él va a dar revelación. Aplíquense a ella, hagan como Él les dice, y los va a hacer libres. Ahora, algunos se identifican fácilmente cuando vemos este mundo y podemos encontrar estas personas,
pero otros los podemos descubrir para cuidarnos de ellos comparando sus frutos, sus palabras y sus hechos con la verdad de Dios. La vida como la conocemos hoy no es lo normal, hermano. Creemos que el mal, la corrupción, el crimen, la violencia, el maltrato, los vicios, la inmoralidad, la enfermedad, la ira, la soberbia, la vanidad, todas estas cosas que conocemos y en alguna medida practicamos, no es la verdad, no es lo normal. Estamos acostumbrados a eso, pero eso no es lo normal. ¿Qué es lo normal entonces? Lo normal es lo que Dios quiso para nosotros y quiere para nosotros. Más bien, lo que estamos viviendo no es lo normal, es lo anormal. Entonces no podemos acostumbrarnos a eso. No podemos acostumbrarnos a la maldad, a la corrupción, a la enfermedad. Nosotros no fuimos creados para eso. No entendemos que al darnos libre elección, discernimiento, lo que hemos hecho es practicar lo que Dios no quiso para nosotros. Por eso Jesucristo vino a enseñarnos quién es Él, por ejemplo, y solo un ejemplo, esto fue lo que enseñó. En Juan capítulo 14, versículos 6 al 7. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Una verdad. ¿Cuál? Él es el camino, la verdad, la vida. No hay a nadie más, no hay otra forma. Él vino a revelar esto. La gente no lo conocía. La gente no lo quiere conocer. La gente no lo acepta. Sigo leyendo. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. ¡Wow! Tremenda afirmación. ¿Por qué les dijo Jesús eso? Me vieron a mí, ya vieron al Padre. Porque es el mismo. Ahora lo que vieron fue al Dios hombre, pero el carácter, el deseo, lo que Él hizo es lo que el Padre es. Entonces lo normal es la verdad que nos revela el plan de Dios para nosotros. Es lo que nos tiene preparado y lo que hizo en función de lograrlo. Todo lo demás es lo anormal, pero nos acostumbramos a lo anormal. La verdad es lo que debe transformar nuestra manera de pensar y en consecuencia nuestra manera de vivir. Y entonces, si seguimos estudiando la palabra de Dios, hermanos, nos vamos a dar cuenta que es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Amén. Y si usted se acoge a esa palabra de Dios, pues entonces usted va a vivir como Dios quiere que viva. Recuerde, esto no es una religión. Esto es un estilo de vida que el Señor quiere que usted aprenda a desarrollar junto a Él, pegado con Él, relacionado con Él, a través de la Biblia. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, por hoy terminamos. Espero que esto nos pueda ayudar a crecer y a solidificarnos en esta fe. Aquí les dejo esta información. Escríbanos si quieren, si desean. Hasta el momento no me han escrito ahí, pero bueno, no importa. Y de antemano les agradecemos su colaboración, su participación, y sé que Dios los va a bendecir porque ustedes dan con corazón alegre. No se dejen engañar, hermanos. Es mejor dar que recibir, y el Señor vino a hacerlo. Gracias. De todos modos, oramos por todos ustedes y le damos gracias a Dios por ayudarnos a seguir adelante, por apoyarnos, por estar aquí, por vernos, y ojalá usted no se quede con esto. Sé que es muy poco lo que enseñamos en este tiempo, en este medio, pues en este poquito tiempo que tenemos, pero transmítalo, compártalo y vaya haciéndose partícipe de lo que el Señor quiere. Gracias, Señor, por estas personas que nos están viendo y los que nos van a ver, y te pido para ellos que conozcan tu verdad, y esa verdad, Señor, los haga libres. En Cristo Jesús. Amén.